Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Este es un comunicado, vamos a poner especial. Voy a tratar de ordenar todo lo que me ha sido entregado y a ver si logro que sea comprensible para todos. Venga, vamos allá. Cuando nosotros tratamos lo que denominamos como fuente primigenia, original, conciencia mayor, única y primigenia creadora de todo, ni puñetera idea, pero bueno, intentamos, ¿sí? Hasta donde alcanzamos, probablemente son informaciones que andan en, vamos a ponerle un archivo común, que depende de cómo estamos, vamos alcanzando pequeñas cosas. Y algunos estamos abriéndonos o ya vinimos con esa función, vaya usted a saber, y van sucediendo que se nos van descargando pequeñas cosas como para que tengamos alguna pista al respecto. A mí se me dieron varias cosas, ya desde muy joven, muy niña, y claro, la faena ha sido mía para ir siguiendo esa pista y tratar de entender, ¿sí? Un poco eso. Bien. Entonces, hasta donde alcanzo hoy, puedo entender que desde esa fuente original se inició un movimiento que fue la primera creación, y ahí podríamos entenderlo como lo que algunos denominan hijos paradisíacos. Esas primeras creaciones que ni siquiera tenían cuerpo, eran frecuencias, eran como fuera, esos primeros hijos paradisíacos fueron, digamos, evolucionando y andaban como muy cercanos a la fuente. Entonces había como, vamos a ponerlo así, unas propias directrices que estaban constantemente relacionadas con la fuente primigenia original. Se movían dentro de esos parámetros, esas directrices, esas frecuencias, esos códigos, ¿sí? En algún momento, alguno de esos hijos paradisíacos evolucionó a un punto en el que sintió la necesidad de emanciparse, independizarse de esa situación que le tenía, digamos, con los movimientos tan cercanos a la fuente primigenia original. Tuvo la necesidad de decir, voy a hacer otra cosa de lo que esta evolución me permite. Voy a ir a otro lugar, voy a crear otra cosa, voy a ir a otro espacio, a hacer otra cosa. Y como eso no había sucedido antes, de esa situación de emancipación, de ese movimiento que se creó en ese hijo paradisíaco, surgieron muchas cosas, otros mundos, con otras frecuencias, a otros niveles. Y ahí apareció, vaya usted a saber, pero entre otras cosas podemos más o menos captar que apareció la dualidad, que las polaridades, montones de cosas que no se habían vivido antes. En ese desarrollo de esos nuevos universos creados por ese hijo primigenio, empezaron a surgir situaciones muy concretas. Y hoy más o menos tenemos la intuición y algún conocimiento o alguna cosa que se nos va entregando de que se desarrollaron, digamos, polaridades muy extremas.
la conciencia original primigenia, creadora de todo, estaba siendo informada al respecto. No es, aunque el otro se independizara para crear y hacer nuevas cosas, no es que estuviera, vamos a ponerlo así, el creador, la fuente, sin conocimiento. Se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Aún así, no podía hacer otra cosa más que observarlo y ver qué estaba sucediendo ahí, porque obviamente no hay nada que esté fuera de... Aunque haya una independización, eso estaba dentro de... Porque toda creación está en una sustancia. Eso a veces es complicado incluso para mí explicarlo mejor. Pero se puede entender como que hay una emanación primigenia que genera varios hijos paradisíacos que están sostenidos por esa energía primigenia y que luego de ahí haya uno que decida, voy a ver si hago otra cosa. Se entiende que todo está sostenido por la misma emanación. Aunque ya no es de primera instancia, sino que de segunda, tercera, bueno, lo que sea que haya sucedido. Entendemos, pues, que a partir de algún momento, en esa, digamos, creación de segunda instancia, empezaron a aparecer distintos, lo que hoy entendemos como universos, creaciones, que fueron desarrollándose y evolucionando. Y algunas de ellas con una polaridad muy extrema, porque era una experiencia concreta que se estaba dando de ese modo. Y ahí, algunos alcanzaron lo que hoy entenderíamos como niveles muy drásticos. Para nosotros, para algunos de nosotros diríamos, esto no se puede usar la palabra salvaje. ¿Por qué salvaje? Mira. Se comprenderá o no, pero bueno. Pero esto no es mucho más, es otra historia, es algo que es... Claro, ahora le podemos poner palabras que son crueldad, maldad, ¿ya? Pero en su momento era algo nuevo que se estaba observando. Pero fue tan rápida la evolución y la masificación que se dio, que eso empezó a crecer y empezó a expandirse. Más allá de aquellas, vamos a ponerle, creaciones o razas que lo estaban desarrollando, que en principio nosotros conocemos como razas reptiloides. Parece que hay otras que también están ahí, con cosas parecidas, pero se nos acercaron, o nosotros estamos más íntimamente relacionados con los reptiloides. Ese grupo concreto de reptiloides, porque, repito, parece ser que no todos estuvieron por la misma labor. Porque hubo dentro de esas situaciones quienes advirtieron que por ahí no podía ir la cosa. Y luego otros que no, que al contrario, la llevaron al extremo máximo, ¿sí? ¿Cómo encaja esto con nosotros? Bien. Cuando esta situación, esta expansión, digamos, de esta polaridad tan cruel y tan maléfica, empezó a ser algo que estaba, digamos, destruyendo y atrapando buena parte de esa creación que se había dado en segundo, el hijo primigenio, paradisíaco, hizo tal cosa y luego hizo una creación enorme que se fue desarrollando, que a su vez aparecían nuevos co-creadores, bla, 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 y aquello se fue expandiendo. Pero llegó un momento en que se advirtió que dentro de eso había unos en concreto que estaban rompiendo, matando y destruyendo toda esa creación. Todo lo que encontraban delante, destruido y desaparecido. Amigo, claro, la cosa... Entonces, digamos que se empezó a hacer, digamos, evidente que se tenía que tomar cartas en el asunto, hacer algo al respecto. Eliminar a todos esos era algo que era algo a contemplar. Pero, a ver, no dejaban de ser creaciones que se habían hecho desde
el hijo paradisíaco. Vamos a ponerle que era el papá también, le gustase o no le gustase lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hago? Y ahí hubo la conciencia, que fue una conciencia que hoy podríamos entender como crística, porque venía de unas frecuencias concretas, ¿no?, para hacer que en ese lugar donde se estaba dando esta situación tan maléfica y cruel y todo lo que quieras, se pudiera insertar una entidad, un ser, que pudiera expandirse, pero que a su vez tuviera la capacidad de contener en su interior unos códigos paradisíacos, vamos a ponerlo así, y que, así como se había expandido la maldad, estos pudieran expandir, digamos, los códigos crísticos, a ponerlo de alguna manera. ¡Ay! Y que tuvieran la capacidad, pues, de vivir en distintos lugares, ser insertados en distintos lugares. Y ahí, por lo que yo entiendo, ahí es donde se inicia la creación del ser adámico, que luego la Iglesia lo ha tergiversado o no, no sabemos cómo ha ido la cosa, cómo se ha hecho toda una serie de historias. Pero vamos a poner que hubo una siembra de seres que venían con unos códigos muy específicos y con unas capacidades, pues, también muy específicas, y que estaban muy armonizados. Y estos códigos no se podían robar. A lo sumo, se podían ensamblar. Es decir, podía haber lo que ahora llamaríamos mestizaje, que esa raza, ese ser creado, pudiera mezclarse con otros seres y de esa forma transmitir esos códigos a otros que no los tenían. Y parece ser que eso, pues, se fue dando. Por eso fue sucediendo, hasta donde yo alcanzo, fue sucediendo que distintas razas que no tenían ni siquiera cuerpo como humanoide, pudiera empezar a tener cuerpos, entre comillas, humanoides, fueran felinos, fueran lo que fueran. Y ese ensamblaje se fue dando. Y también con algunos reptiles. Curioso, ¿verdad? Aún así, algunos sectores concretos estaban tan radicalizados en la crueldad y en su forma de entender qué era la cosa, que no lograban hacer el movimiento, el cambio, la armonización. Y como no lo lograban, allá donde iban arrasaban. Continuaban haciendo lo que llevaban, pues vete a saber cuánto haciendo. En algunos lugares, como por ejemplo en esto que llamamos tierra, ellos localizaron que había una siembra puesta. Y hasta donde yo alcanzo, eso fue lo que ahora recordamos más o menos lejanamente como la tierra de Mu. Algunos dicen que eran como élficos, eso que recordamos como elfos. En todo caso, había una siembra de seres que llevaban esos códigos y que estaban viviendo acá, y que estaban conviviendo con otras razas acá, en lo que hoy conocemos como tierra. Y cuando un sector, como digo, de reptilianos que continuaban con su historia de aquí hay que matar y hay que pulir y esto fuera y no sé qué, llegaron acá, hicieron, ya sabían, ya se daban cuenta, era un lugar que tenía montones de recursos a muchos niveles, pero que estaban conviviendo de una forma, con seres que vivían de una forma muy armónica, y ellos de entrada entraron a ver qué pasaba y cómo lo podían hacer. Se dieron cuenta de que esta era una gente muy, muy concreta, y en vez de atacar de entrada, lo que hicieron fue observarlos.
Y mientras tanto los de Mu, que ya habían detectado que esta raza era muy, muy distinta, tomaron la idea de que, de alguna forma, ellos eran conscientes. O sea, toda la gente que estaba en aquel momento en Mu y eran de esta raza concreta creada para hacer una siembra de códigos paradisíacos, eran muy conscientes de cuál era su tarea. Entonces no despreciaron que estos llegaran y que ya veían que la cosa no estaba así como muy bonita, pero bueno, vamos a hacer nuestra tarea. Y eran seres que no estaban atrapados los de Mu. Acá. Ellos podían entrar y salir, tenían memoria, sabían, podían entrar y salir, podían dejar el avatar, regresar al avatar o dejarlo aunque tuviera 20 años y yo me voy porque ya he hecho lo que tenía que hacer, ya está. No estaban atrapados en esta experiencia, porque para que nos entendamos. Pero cuando llegaron estos reptiloides, empezaron a abrirse a, bueno, vamos a ver si podemos armonizar esta relación. Y los reptiloides se hicieron ver que sí, pero en realidad estaban estudiando, porque lo que querían, y siempre han querido de alguna forma, es atrapar esos códigos para poder avanzar. Ellos, su idea es siempre colonizar. Y saben, no son tontos, que alcanzan a moverse en unas frecuencias. Y su historia es poder avanzar. Y si pudieran, llegarían a la propia fuente y ¡fuera! Entonces, como no lo logran, entonces cada vez que se encuentran con algunos de estas colonias, con estos códigos, van a por ellos, pero a saco, de una forma brutal. Y aprendieron en la tarea de destruirlos, que se dieron cuenta, en algún momento, que cuando estos seres sufrían, ya que no podían robarles los códigos, sí que los podían atrapar. ¿Y cómo? Bajándoles la frecuencia. En seres que funcionan, tienen la capacidad, tenemos la capacidad de movernos a unos niveles frecuenciales increíbles, y por eso mismo podíamos salir y entrar a esta frecuencia e irnos a la original o a otras. Pero, ¿cómo? Ya que no podemos robarles los códigos, ¿cómo podemos hacer? Entonces, una de las cosas que sucedió fue que nos bajaron la frecuencia como haciendo sufrir. ¿Cómo? Con tortura. Porque se dieron cuenta que si nos eliminaban, no pasaba demasiado. Entonces, ¿cómo podían atrapar? Podían atrapar haciendo sufrir, haciendo que el ser adámico experimentara algo que le hacía descender y por tanto desconectarse parcialmente de la fuente. Y eso se hizo torturando a los hijos. Y lo que yo vi fue suficientemente duro como para no exponerlo, porque no tiene ningún sentido. Durante mucho tiempo, cuando me iban entregando algunas cosas que ahora sé que ya me fueron entregadas, yo salía huyendo, no quería ver lo que se me estaba entregando, porque no entendía nada. Y decía, ¿pero esto qué es? ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque se me estaba entregando la cantidad de veces que hemos tenido que salir como hemos podido y hemos sido perseguidos. De múltiples maneras. Y siempre buscando que nuestra frecuencia esté muy baja. En aquella circunstancia concreta de los de Mu, se consiguió torturando a los hijos delante de los padres y madres.
Cuando los hijos no era una cosa que se hiciera como se hace hoy. Había una preparatoria, a veces de años, para traer a alguien aquí. Era como toda una preparatoria. No se hacía, venga, va, vamos a tener sexo y con suerte en algún pequeño plazo de tiempo vamos a quedar embarazados. No funcionaba así. Era otra cosa. Por eso cada criatura que venía era muy apreciada y muy especial. Ahora imagínate que llevas toda esa labor encima y de repente te encuentras con que te lo están torturando de mala manera frente a ti. ¿Qué te sucede? Pues a muchos les sucedió, a muchos, no a todos, pero a muchos les sucedió que quedaron atrapados en el miedo, quedamos atrapados en la tortura, quedamos atrapados en todo esto. ¿Por qué? Porque bajamos la frecuencia, y al bajar la frecuencia ya no podíamos entrar y salir a voluntad. Primero hubo una desconexión, que al final se culminó. Se culminó en un olvido masivo, porque de otra forma, una y primera, siempre estuvieron estos reptiloides concretos tratando de conseguir a través de estas capturas alcanzar otras frecuencias. Siempre ha sido la historia. ¿Para qué? Para tener mayores territorios a ocupar, ¿eh? Y esto no les está permitido. No pueden. Pero entonces eso fue lo que pasó. Torturaron frente a los padres y madres a los críos menores de 15 para abajo de una forma brutal, salvaje, abominable. Y así quedan todos, muchos, la mayoría, atrapados. Yo no puedo saber ahora mismo si desde el exterior se hizo como si, pongamos una especie como de burbuja para encapsular esta situación de algún modo, impedir que esto se expandiera a otros lugares. Hay muchas posibilidades de que desde el exterior no se elimine este experimento, pero sí se haga como lo que ahora entenderíamos como una burbuja, ¿no? Donde se meta todo esto ahí y que ni los hijos paradisíacos que estuvieran aquí, ni si había alguno, ni... O sea, de golpe era... todos atrapados. Reptiloides incluidos. Y a ver cómo lo resuelven, porque esto hay que resolverlo, de alguna manera. ¿Duro o no? Lo siguiente. Estos, vamos a ponerle malotes malévolos, no se han cargado todo. ¿Por qué? Porque como están atrapados como nosotros, si hubieran destruido como ya han hecho en otras ocasiones, en esta ocasión en concreto, porque hay esta especie de bóveda o lo que fuera que dice, no, aquí ahora no sale ni Dios. Todo el mundo aquí en esta cápsula. Entonces, de alguna forma saben que si hacen lo que han hecho siempre, ellos son los primeros que van a morir. Todo y con eso, como su capacidad ha sido tan limitada a lo que... Muy inteligente, pero inteligencia limitada. Entonces, ¿qué ocurre? Todo este teje-maneje que a muchos, como he dicho en alguna otra ocasión, nos dice, ¿pero esto de qué va? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? No está bien construido todo esto. Van comprendiendo un poco como a veces uno dice, por favor, ¿y esto qué es? Pues esto es el resultado de toda esta historia que así, a grosso modo, puedo explicar de esta forma.
A los de Mu, después de ver cómo torturaban a sus hijos, los mataron a todos. Y luego vino más tarde algunos que no todos se murieron, pero bueno, algunos que hoy recordamos como los lemurianos. En realidad estaban repartidos en distintos lugares y fueron perseguidos igual. Se destruyó la tierra de Mu, se destruyó también Lemuria, se destruyó la Atlántida y se fue reventando, porque ellos iban así, estaban funcionando de esa forma. Y se estaba esperando, que claro, nosotros no nos morimos en realidad, pero ¿qué pasa? Estos hijos de su santa madre reptilianos, concretos, este grupo concreto, que porque haya mucha cantidad no significa que son los que son, y no son todos, al conseguir que bajáramos nuestra frecuencia, generaron, por eso nos hablan de la granja, que nosotros nos quedáramos en lo que ahora entendemos como reencarnación, atrapados en un ciclo en el que en vez de salir e ir a donde es nuestro origen, no, nos quedábamos aquí diciendo, es que tengo que volver porque lo he hecho mal, es que tengo que volver porque aquí no hice lo suficiente, o porque aquí pegué un patinazo de narices. Entonces tú mismo en tu baja frecuencia, con el miedo, con la culpa, con el dolor, con la rabia, con todo eso, en vez de salir, como frecuencialmente no dabas, pues entonces te quedabas atrapado en regresar una y otra vez, y con la desconexión autogenerada por el miedo y por el dolor que vivimos, ya arrancando desde las memorias que nos quedaron insertadas en el ADN terrenal. Ojalá tuviéramos la otra memoria, pero estamos funcionando con la memoria terrenal celular. ¿Es qué ocurre? Regresamos sin la conexión y además con la pérdida de memoria que se nos indujo a tener para no darles acceso a otras zonas, a otros lugares, a nosotros mismos que estábamos como estábamos y a ellos. Nosotros no podemos regresar si no recuperamos, vamos a ponerlo así, nuestras frecuencias mayores. Esto es muy potente, porque muchos vamos a entender que es que somos buena gente y que ya está. Pues no. Y hablo por mí. Esto va mucho más profundo. Esto es dejar de criticar. Y eso es mucho más profundo de lo que nos parece. Yo estoy descubriendo cómo muchas veces, frente a según qué experiencias, me sale la crítica. Que a veces se esconde en una especie de... Es que solamente lo estoy analizando. No solamente lo estoy analizando. Hay una pelota muy caliente dentro de nosotros que necesitamos ver. Por eso hablo de la autenticidad. Porque hace mucho que estamos tratando de ensamblar lo alto con lo bajo. Hace mucho que este ser está tratando de encontrar el equilibrio, la paz, para poder alcanzar su frecuencia mayor. Y volver a ser ese que la trae, la vive y la trae acá. Pase lo que pase. Y eso es lo que nos permite salir de este juego de estar aquí atrapados en esta historia, que es como si tú quieres salir pero no sales, chocas contra una frecuencia que no alcanzas y entonces vuelves otra vez y otra y otra y otra. No haces sino que rebotas y vuelves y rebotas y vuelves. Y lo que de alguna forma se nos está explicando es que precisamos autentificar mucho esa autoobservación para poder empezar a darnos cuenta de cómo funciona este juego y dejar de jugarlo. Porque esta especie de granja se logró porque hubo un descenso. No, pero es que este es de otro partido, es que este piensa de otra forma, es que este, qué sé yo, es que. Y en ese es que estamos todo el rato peleándonos, criticando, juzgando, de múltiples maneras, y digo, y repito, muchas son muy sutiles. Y eso ha destruido, en buena medida, nuestras relaciones a todo nivel. Alcanzando la propia con uno mismo. Así que, no estoy triste. No. Pero... hay una tarea a conseguir.
Esto no está, como algunos dicen, ya está logrado, ¿no? Ya la luz ganó. No. No. Ni luz ni oscuridad. Es nuestra frecuencia. Y precisamos mantenerla por conciencia, doquiera que vayamos, doquiera que suceda la cosa que suceda. Yo no sé vosotros, a mí todavía me queda tarea y estoy tratando de estar más en silencio para poder realizarla y tomar visión y experiencia de la misma y moverme en esa conciencia, ¿sí? Desde esa conciencia. Y créanme, al menos a mí, me da mucha tarea. Les amo, espero que les sirva. Queda poco tiempo, de alguna forma lo sé. Cuando hablo de tiempo quiero decir que todo va muy deprisa ahora. Y algunos están tratando de decir esto, aquello, lo demás. Entiendo como que cualquier día, cuando menos nos lo esperemos, porque estamos muy despistados con muchas historias que nos atrapan, el miedo, no tengo, ¿cómo lo voy a conseguir? Y eso también me está pasando a mí, o sea que no. Y en ese despiste puede suceder que de golpe haya un se acabó y nos pille que vamos a tener que hacer esa evolución, sea saliendo y dejando el avatar, como sea que suceda, es que es lo menos importante. Pero cuando eso venga a nosotros y sea nuestra experiencia, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Vuelvo? ¿O...? Ok, bueno, lo dejamos aquí por hoy. Un beso, gracias por la paciencia y si hay posibilidad, hasta la próxima. Cuídense mucho.